Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a estar trabajando con el material que corresponde a estadística. Para ello voy a estar compartiendo con ustedes mi pantalla para que puedan visualizar el material y los indicadores que vamos a estar teniendo en cuenta en esta clase. Bueno, la semana en la que corresponde, ahora poco indu, es la del 16 al 20 de agosto. La competencia Catupurina aplica el cálculo de medidas estadísticas y los métodos aprendidos en la disciplina en el estudio de la realidad social. La capacidad Oyehuputuseba analiza características de una población objeto de estudio a través del cálculo de medidas de posición y de dispersión de datos agrupados y no agrupados. El tema, Boepuna, medidas de tendencia central, medidas para datos agrupados y recursos tecnológicos. Entre los indicadores que vamos a tener en cuenta, Yehesacuana, no se olviden que uno de los indicadores que forman parte de la evaluación es presentar en el tiempo establecido, de tal forma que no estemos acumulando varias tareas en la etapa. Y luego tenemos demuestra interés en el cálculo de las medidas o promedio de datos agrupados en situaciones problemáticas. Aplica procedimientos para hallar la media o promedio de datos agrupados en situaciones dadas y conceptualiza la medida o promedio para datos agrupados. Bueno, vamos a irnos, este es un material que proporciona el MEC, entonces estamos teniendo unas cuantas observaciones ahí y luego está con el material con el que ustedes van a estar trabajando. Y dice acá, actividades de inicio, te envía poñe pununa. Las edades de 80 trabajadores de una empresa se presentan en la siguiente tabla. Entonces acá estamos teniendo nuestra tabla de datos en donde estamos teniendo 80 trabajadores, que es lo que equivale a nuestra frecuencia total. Entonces, un ratito voy a elegir el pincel para que podamos trabajarlo y dice, las edades de cuántos trabajadores se han obtenido. Entonces nos pregunta las edades de cuántos trabajadores hemos obtenido. Entonces hemos obtenido la edad de 80 trabajadores. Entonces acá la respuesta sería la edad de 80 trabajadores. Todas las preguntas que nosotros vamos a estar respondiendo es en base a nuestra tabla. Dice, ¿cuántos trabajadores tienen entre 18 y 36? Acá le tenemos a 18, acá le tenemos 36. Entonces, los valores que yo debo de sumar son estos tres valores, que son 25 más 15, que en este caso tengo 30, 40, más 20, que es 60. Entonces, ¿cuántos trabajadores tienen entre 18 y 36 años? Entonces, tienen 60 trabajadores. Ahora, ¿de dónde salió esos 60? Salió entonces de la suma de 15 más 20 más 25. De ahí nos dio como resultado 60 trabajadores. Ahora dice la siguiente pregunta. ¿Cuál es el intervalo de clase de trabajadores que se encuentran en menor cantidad? Entonces acá tenemos nuestra frecuencia, vemos que el que tiene menor frecuencia vendría a ser este 5, es la menor frecuencia, y el intervalo vendría a ser este valor que estamos teniendo acá, que es 42-48. Entonces el intervalo es 42-48. Entonces, todos los datos a la respuesta que acabamos de dar, sacamos de nuestra tabla de valores. Ahora dice, cuando los datos se presentan en tablas de frecuencia de datos agrupados, porque lo que estamos teniendo acá son datos agrupados, aplicamos unas fórmulas semejantes a la que utilizamos en datos no agrupados. Acuérdense que en datos no agrupados teníamos en la sumatoria de la frecuencia dividido el total de nuestros valores. En este caso, como ya estamos teniendo un intervalo de clase, entonces tengo que hallar la marca de clase. Esta X que está representándose acá es el punto medio o marca de clase de cada intervalo de clase.
La F viene a ser la frecuencia de cada intervalo de clase y la N es la cantidad de datos o total de frecuencia, que es lo que dijimos acá nosotros en nuestro caso, que es 80. La M es la cantidad de intervalos de clase, o sea, el valor desde dónde hasta dónde vamos a tener en cuenta. En primer lugar, dice, analizamos nuestra fórmula para calcular la media de datos agrupados. Encontramos que necesitamos la marca de clase de cada intervalo para luego multiplicarla por su correspondiente frecuencia, generar los productos X por F y la sumatoria de los mismos. Entonces, tenemos que calcular para nuestra tabla, nuestra marca de clase. Ahora les voy a hacer recordar cómo se calculaba la marca de clase. Lo que hacíamos es sumar estos dos valores que son, por ejemplo, 18 más 24 y el resultado de esa suma lo dividíamos por 2 y ahí nos da como resultado 21. Acá entonces va a ser 24 más 30. El resultado dividido 2 y el resultado que nos va a dar es 27. Y así sucesivamente vamos obteniendo los valores. Entonces tenemos nuestra marca de clase que viene a ser la suma de los límites inferiores más el límite superior dividido 2. Una vez que nosotros tengamos toda nuestra marca de clase, esa marca de clase debo de multiplicar por mi frecuencia. Acuérdense que dice X por F. Entonces, en el primero va a ser 21 por 15, que es 315. En el siguiente va a ser 27 por 20, que es 540. En el siguiente es 33 por 25, que es 825. En el siguiente 39 por 15, que es 585. 45 por 5, que es 225, y esto debo de sumar. No se olviden que nuestra fórmula decía sumatoria, entonces la sumatoria de X por F viene a ser este valor que estamos teniendo acá. Entonces, una vez que nosotros tenemos la sumatoria, obtenemos de esta manera la sumatoria del producto de X por F, donde nuestro intervalo en este caso es 5, porque tenemos 5 valores, 5 intervalos acá. Luego aplicamos la fórmula y lo que hacemos es dividir el valor que acabamos de obtener, que es 2490, con el total de nuestra frecuencia, que es 80. Al realizar esa división, tenemos como resultado 31,125 y tenemos que redondear a un valor exacto. En este caso se redondea a un valor aproximado de 31. Entonces, de esa forma, podemos decir que el valor es de 31 años, es la edad media de los trabajadores de la empresa. Entonces, esa es la edad media que tenemos de todos los empleados de esta empresa. Ahora, ¿cómo interpretamos? Dice, si todos los trabajadores tuvieran la misma edad, tendrían aproximadamente 31 años. En este caso, la media reparte entre todos los trabajadores la suma total de las edades observadas, adjudicando a cada uno de ellos exactamente el mismo valor. Es decir, el valor promedio es 31 años de edad, teóricamente. Mide la tendencia central de los datos y es un valor representativo de los mismos. Bueno, luego tenemos el uso de la calculadora. Yo les recomiendo que vean el video que les voy a enviar, que es del profesor nacional, donde les va mostrando cómo hacer uso de la calculadora para poder hacer esto que acabamos de hacer acá, usando la calculadora en forma simple, cómo hacer con la función de modo estadístico. Entonces, les recomiendo que puedan ver el video que también les voy a enviar para ver cómo hacer para hacer todos esos cálculos. Bueno, vamos a la parte de informaciones básicas. ¿Qué es lo que tenemos que conocer en la clase del día de hoy? Marandukwa Punadis. Cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Al estudiar la información estadística mediante los histogramas y los polígonos de frecuencia, se puso en evidencia un significativo comportamiento de los datos en cuanto a la frecuencia con que se representan los valores. Algunos de estos valores son más comunes que otros. Además, se observa una clara tendencia de agrupación en el vecindario de los valores más frecuentes, haciendo que las curvas representativas adquieran formas de campana.
Por lo general, la mayor densidad de frecuencia está en la parte central de las gráficas. De aquí deriva el nombre de medidas de tendencia central, que se da a la media, la mediana y la moda. En este apartado estudiaremos estas medidas de tendencia centrales, específicamente la media, que junto con otras medidas se utilizan para describir y establecer comparaciones cuantitativas entre distribuciones de frecuencia. El concepto de media, mediana y moda es el mismo para datos no agrupados. La diferencia está en cómo se calculan. Bueno, eso es lo que nos da una pequeña información básica sobre lo que es las medidas de tendencia central. Bueno, en este momento voy a dejar de compartir con ustedes la pantalla para que podamos visualizar el material con el cual ustedes van a estar trabajando. Un ratitito voy a cambiar entonces el material. Y volvemos otra vez a visualizar en la pantalla el material con el cual ustedes van a trabajar el día de hoy. Bueno, si ustedes se fijan, casi es lo mismo a lo que estuvimos viendo hace un ratito. No se tienen que olvidar de colocar la semana a la que corresponde a Arapoco Indú del 16 al 20 de agosto. Sus nombres, estudiante, Temimbo E, acá sus nombres y apellidos completitos, el tema, Boepuna, medida de tendencia central, medidas para datos agrupados, recursos tecnológicos. Bueno, esta es la misma tabla que estuvimos analizando y dice las edades de cuántos trabajadores se han obtenido. No se olviden que pusimos 80. ¿Cuántos trabajadores tienen entre 18 y 36? Analizamos entre 18 y 36 y encontramos que era 60 años, o sea, 60 trabajadores. ¿Y en qué rango de edades se encuentra el de menor frecuencia? El de menor frecuencia era 5, entre 42 y 48. Bueno, vuelvan a ver otra vez el video en esa parte. Y vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 dice, calcula e interpreta la media de los datos de la tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados correspondiente a la estatura en centímetros de 100 alumnos de una institución. Entonces voy a ayudarles a calcular esta parte. No se olviden que para poder calcular se debe de agregar una parte más a nuestra tabla, que en este caso es nuestra marca de clase, que le llamamos X y una raya encima o marca de clase. Vamos a ponerle solamente X ya para no confundir con el nuevo símbolo que tenemos. Entonces vamos a escribir nomás la palabra MC, que significa marca de clase. Y otra cosa que le tenemos que agregar a esto también, no se vayan a olvidar que es X por F, que viene a ser el producto de ambos. Entonces saquen sus calculadoras y vamos calculando rapidito. Entonces el primero dice 150 más 154 es igual, dividido 2, nos da como resultado 152. 155 más 159 es igual, dividido 2, nos da 157. 157. 160 más 164 es igual, dividido 2, 162. Entonces 62, el otro va a ser 167, luego va a ser 172, 177 y 182. Controlamos nomás otra vez, 180 más 184 es igual, dividido 2, 182. Bueno, ya tenemos la marca de clase, son estos valores. Para el siguiente tengo que multiplicar cada una de estas frecuencias. Entonces tengo 152 por 2, nos da 302, 304 quiero decir. En el siguiente 157 por 8, en este caso porque la frecuencia es 8, y tengo
1256, 162 por 14, tengo 2268, luego tengo 167 por 21, tengo 3507, luego tengo 172 por 32, tengo 5504, después tengo 177 por 15, siempre estamos multiplicando por nuestra frecuencia, tengo 2655. Y el último, 182 por 8, tenemos 1456. Bueno, ahora tengo que sumar todos estos valores. Entonces tengo 304 más 1256 más 2268 más 3507 más 5504 más 2655 y más 1456. Entonces nos da 16.950. Como lo que nosotros estamos queriendo es la media, que es igual a la sumatoria de X por F dividido la frecuencia, entonces la media va a ser igual a 16.950 dividido nuestro total de frecuencia, que es 100. Entonces nos va a dar dos valores, sería 169,50. Entonces, redondeado esto, sería un valor aproximado de 170. ¿Sí? Porque redondeamos y nos da 170. Bueno, entonces de esa forma, ustedes van a hacer con un mejor espacio. Yo hice directamente en la tabla. Y luego tenemos las actividades que tienen que enviar al gestor de tareas. En este caso, no se olviden de colocar la fecha. Todo eso, todo lo que estuvimos viendo acá se copia. Colocar el tema, la fecha en la que están enviando, el nombre del estudiante. Entonces acá ya les deja el espacio. No se olviden que la marca de clase se obtiene sumando estos dos valores, dividiendo por 2 cada uno. Luego tienen su frecuencia. No se olviden que acá lo que colocamos es X por F. Entonces multiplican su marca de clase por el valor de la frecuencia y van obteniendo lo que les pide en ella, que es el determino, dice, el peso medio de los estudiantes. En el segundo, la misma cosa, también les pide la marca de clase, les da la frecuencia y les pide obtener la media de los datos. Bueno, espero que les haya resultado fácil, que me lo puedan enviar ya en el transcurso del día. Cualquier consulta, estaré al pendiente esperando sus preguntas. Si tienen alguna duda, entonces para que yo les pueda ir aclarando. Bueno, espero que tengan un buen día. Estaré al pendiente de los mensajes de ustedes en el grupo y también de sus trabajos. Por favor, enviar al gestor de tareas solamente en el caso de que no le esté funcionando, me envían al privado para que yo les pueda evaluar. Que tengan un buen día.